no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. Amén y gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en Pennsylvania, en Reading, Pennsylvania, en una iglesia que está llena de personas que aman a Cristo Jesús. Y si es así, diga amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos personas que se le ve un rostro feliz y algunos que están tal vez buscando esa felicidad. Y esperamos que esta noche el mensaje le traiga una felicidad que se encuentra en Cristo Jesús. El pastor Andrés Portes está con nosotros en esta ocasión. Él es el evangelista del ministerio La Voz del Consolador y también trabaja como evangelista de la Conferencia Regional del Sureste de los Estados Unidos, que tiene sus oficinas en Dallas, Texas. Gracias a Dios, esa conferencia, esa asociación le ha dado el permiso de evangelizar, no solamente en esa conferencia regional, pero donde Dios lo llame. Alabamos a Dios por eso, porque el presidente y la asociación están comprometidos de que se predique el evangelio no solamente en su región, pero en todo el mundo. Alabamos a Dios por eso. El tema de esta noche, muy importante, la voluntad divina. La voluntad divina. Y muchos quieren saber cuál es la voluntad de Dios para mí. El pastor Andrés Portes no solamente estudia la Biblia, pero depende del Espíritu Santo. Y esta noche vamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios, del cielo, que será de bien para nuestras almas. ¿Necesitamos ese bien? Amén, amén, gloria a Dios. Quiero invitar en este momento que pase el vicepresidente de la conferencia de Pennsylvania, el pastor William Peterson. William Peterson, si puede pasar al frente. Él nos va a acompañar en un momento y él va a hacer la oración. Y queremos agradecer a la conferencia de Pennsylvania por el apoyo en esta campaña evangelística. Pastor, entiendo que usted habla un poco de español. Sí. Muy bien. Aquí tenemos a la hermana Miriam, que nos va a ayudar con la traducción por si acaso él llega al límite de su español. Pastor, para usted como pastor, ¿qué despierta en su mente cuando escucha de que se va a celebrar una campaña evangelística en su conferencia? Gracias. The question was, how do you feel when you hear that there's an evangelistic campaign coming to your conference? Oh, maravilloso. Excelente. Sí. ¿Contento? Muy contento. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Como vicepresidente de la iglesia, ¿le puede traducir mientras yo estoy hablando, por favor, a él? As the Vice President of Pennsylvania. En su oído solamente está bien. Okay. Como presidente, As President. sin el micrófono para que no escuche. Okay. Como presidente. Como presidente de la vicepresidente de la conferencia de Pennsylvania, As President of the Pennsylvania queremos preguntarle we want to ask you, cómo va creciendo la obra hispana en Pennsylvania. ¿cómo está creciendo la obra? How is the work in Pennsylvania working? Very good. Muy bien. Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos seguir orando para que Dios bendiga la obra aquí en Pennsylvania y vamos a pedirle al pastor que nos ayude con una oración. En breve va a orar. Mientras tanto queremos decirle que la hermana Amy Soto estará con nosotros. En breve va a cantar el himno a Mi Paz. Y después de este himno, esta ofrenda musical, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Ahora les pido que por favor se coloquen de pie.
Pastor, por favor, si nos dirige en oración. Oración. Nuestro Padre del cielo, gracias por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su Espíritu Santo, nuestro Consolador. Gracias por su Santa Biblia, por su palabra, que es verdad y vida. Amén. Okay, I'm gonna need you. Please bless these meetings Por favor, bendice estas reuniones, and pour out your Spirit on each one here. que puedas derramar tu Santo Espíritu sobre cada persona. En el nombre de Jesús. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pastor Pearson, muchas gracias. Que Dios bendiga su ministerio. Que Dios les bendiga. Dice Juan 14:27, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la paz que el mundo da, amén. Solamente podemos conseguir la paz y el amor en Cristo Jesús. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. El amor de Dios, el que el mundo no tiene y que solamente Él puede dar. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 4, el versículo número 6, hay un interesante pensamiento que nos acompañará durante toda la semana. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la Biblia: entonces
respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, porque otra vez nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles y la presencia hermosa de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por acompañarnos. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas, la compañía de los hermanos y hermanas, pero también, querido Padre, querido Dios, agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. En esta hora le rogamos, Padre amado, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Hoy debemos trabajar con el título Voluntad Divina. Hace unos días hablamos acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y hablábamos de lo que es la voluntad de derecho y la voluntad de hecho. La voluntad de derecho o la voluntad ideal de Dios es aquel anhelo de Dios de que todo sea perfecto, que todo sea bueno y no haya ningún problema ni dificultad. Todo lo que sale de la mano de Dios sale bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Todo lo que Dios produce es bueno en gran manera. Sin embargo, Dios no manipula las variables. Dios no manipula a los seres creados. Tienen la libertad de decisión. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso, la voluntad ideal de Dios, la voluntad de derecho, lamentablemente, se ve trastornada por las decisiones que toman las criaturas. Y entonces pasamos a la voluntad de hecho. El ideal de Dios se ve quebrantado por las decisiones que toman las criaturas. Pregunto, ¿tomó Lucifer una decisión en el cielo, sí o no? ¿Adán y Eva tomaron una decisión, sí o no? Entonces, el hecho, la realidad, lo que está pasando es que el pecado entró. Y cuando el pecado entró la muerte. Gloria a Dios que Cristo entró, y cuando Cristo entró la vida. Ahora necesitamos saber cuál es la voluntad divina. ¿Cómo se envuelve Dios en esta marejada de cosas? ¿Cómo se envuelve Dios en esta vorágine que tiene que ver con el pecado? ¿Cuál es el papel que Dios desempeña? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? Sí. ¿Vino Dios donde Adán y Eva? La voluntad de derecho es que Dios lo hizo todo en gran manera bueno. La voluntad de hecho es que fallaron. Dios no los abandonó. Dios no los dejó a su suerte. Dios vino a correr la suerte con ellos. ¿Sí o no? Por eso el versículo 15 y el 21 de Génesis 3 son tan significativos. Y por eso el Señor Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Es Cristo el Cordero que Dios apartó para el sacrificio? Sí. ¿Es Cristo el Cordero inmolado para pagar el precio del pecado? Sí. De manera que, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y seguimos pensando entonces, ¿cómo entender, cómo comprender la voluntad de Dios? A la luz de los pensamientos y las palabras de Jesús, ¿cómo podemos entender esto? Mire lo que dice la Biblia, San Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesús sabe que viene la parte difícil de su vida. Como dice Juan 17:1, está para llegar la hora del sacrificio, la hora de la pena, el dolor y la angustia,
la espantosa hora en la vida de Jesús. Y sin embargo, en Getsemaní, cuando ora a Dios, se atreve a decir, San Lucas capítulo 22, versículo 42. ¿Qué dice Jesús? Dice el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, ¿qué dice ahora? Sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad divina? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús habla de su muerte como algo en conformidad con las Escrituras, como algo en conformidad con la voluntad de Dios. La pregunta importante e interesante es, ¿por qué tenía que morir Jesús? En el libro de Isaías, en el capítulo 53, encontramos nada más y nada menos, y ya leímos esos pasajes hace unos días, en el versículo 6 dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo 11 dice que ese siervo tomaría el pecado y lo llevaría sobre sí. En el capítulo 53, versículo 12, habla también de que los pecados caerían sobre ese siervo sufriente, caerían sobre el Hijo de Dios. De manera que su muerte, el antitipo de los tipos que se simbolizaban en los sacrificios, los autores del Nuevo Testamento describen esto. Los autores del Nuevo Testamento toman Isaías 53 y entonces interpretan, y entonces copian, y entonces confirman que las Escrituras anunciaban el sacrificio, el dolor, la muerte del Hijo de Dios. Pregunto, ¿está Dios empeñado en la salvación de los seres humanos? ¿Sí o no? ¿Era necesaria la muerte de Cristo para la salvación de los seres humanos? ¿Sí o no? Por eso, el autor del Evangelio según San Mateo, cuando organiza su material para el libro, se encarga de, número 1, primera parte del libro, el nacimiento de Jesús. Pero en la segunda parte comienza a describir el ministerio de Jesús. Y en la tercera parte, capítulo 16, versículo 21, comienza a decir Cristo, desde entonces, dice San Mateo, Cristo empezó a decir, es necesario que vayamos a Jerusalén, es necesario que sea maltratado por los sacerdotes y los escribas, es necesario que me van a dar muerte. Pregunto, ¿era necesaria la muerte de Cristo para la salvación de los seres humanos? Era la única forma que Dios tenía para que usted entendiera el peso, el problema del pecado y alcanzara salvación y vida eterna. Por eso hay que entender la voluntad de Dios. La Biblia nos ayuda a comprender hasta dónde está Dios dispuesto para nuestra salvación. Hay dos pistas que debemos tomar en cuenta. Número 1, primera pista. Los elementos humanos conducen a Cristo a la muerte. Es el pecado de los hombres una maquinación satánica. Segunda pista. También está envuelta la voluntad de Dios. Y viene la pregunta. ¿Cuál es la armonía entre ambas? El escándalo de la cruz debe enseñarnos esto. ¿Cómo pasamos de una pista a la otra? ¿Cómo pasamos del pecado humano al crucificar a Jesús y lo combinamos con la voluntad divina? ¿No le parece interesante esto? A ver, ¿le parece interesante o no le parece interesante? ¿Seguro que le parece interesante? No, es interesantísimo. ¿Cómo combinar estas dos cosas? Mire ahora cómo la Biblia empieza a aclarar y explicar la situación. Me gusta cómo los evangelistas describen el asunto, especialmente el libro de San Lucas. Recordemos que San Lucas no era judío, era un gentil. Si usted mira la Biblia, es el único autor gentil. San Lucas no fue uno de los 12, sin embargo, escribió un evangelio según San Lucas, y escribió el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos combinados son un excelente trabajo y lo realizó a través de la investigación que hizo. Se encargó de hacer una investigación de campo, fue y habló con la gente. Se encargó de hacer una investigación en las Escrituras, fue, investigó y habló con testigos y hasta se hizo compañero de trabajo del apóstol Pablo, ¿sí o no? Pues sí o no. Cerró el consultorio y se hizo misionero.
Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Veamos cómo Lucas nos da detalles acerca de la armonía de estas dos pistas. San Lucas capítulo 9, versículo número 28. Veamos. La Biblia es apasionante, emocionante e interesante. San Lucas capítulo 9, versículo número 28. ¿Cómo dice el versículo 28? Lucas 9, 28. ¿Cómo dice? Aconteció, ¿qué cosa? Como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué cosa dice? A orar. ¿Y qué ocurrió en ese monte? Y ahora veamos estos detalles que da San Mateo en el capítulo 17, versículo 1 al 3. Vamos a combinar la Biblia. San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Detalles. Dice el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron, ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Qué dice ahora? Hablando con él. La pregunta es, ¿de qué están hablando? La pregunta es, ¿cuál es el tema de su conversación? ¿Cuál era el diálogo que estaban teniendo? Si usted lee el Evangelio según San Mateo, no encontrará la respuesta. Pero mire lo que dice San Lucas, capítulo 9, versículo 31. San Lucas, capítulo 9, versículo 31. ¿De qué estaban hablando? Mire qué cosa linda. San Lucas, capítulo 9, versículo 31. ¿De qué hablaban? Lucas nos dice de qué hablaban. Dice el verso 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Y qué dice ahora? Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sabía Cristo que moriría en Jerusalén, sí o no? ¿Sabía Cristo que lo maltratarían, sí o no? ¿De qué hablaba con Moisés y Elías? De su partida. Hablaba con ellos acerca del cumplimiento de la palabra de Dios. 69 profecías en el Antiguo Testamento anunciaban toda la vida del ministerio del Señor Jesús, incluyendo su dolor y sufrimiento. Y yo pregunto, ¿es hermoso saber esto o no es hermoso saber esto? No fue resultado de la casualidad. El ministerio de Cristo no fue algo que apareció en forma fortuita o... No. Dios había anunciado desde la antigüedad todo lo que ocurriría en la vida de Jesús. La voluntad divina es nuestra salvación. La voluntad de Dios es mantener el equilibrio en el universo. La voluntad de Dios es derramar todo por amor a sus hijos. No importa lo que me cueste. Es triste y vergonzoso a la vez que los que se llaman cristianos no conozcan a Cristo. Y es más doloroso que los que se llaman creyentes no conozcan a Dios. ¿Lo ha dado Dios todo por nosotros? ¿Sí o no? Entonces deberíamos responder con el mismo amor al amor de Dios. ¿De qué hablaban? Hablaban de su partida. Hablaban de su muerte en Jerusalén. Los apóstoles en este momento no entendían muchas cosas todavía. Tenían una concepción judía del Mesías. Tenían la misma expectativa judía. Estaban pensando que se instauraría un gobierno poderoso en la tierra para gobernar toda la tierra y ellos serían ricos y poderosos. Y repito, por favor, consígase el libro El deseado de todas las gentes. Yo no vendo libro, pero trate de conseguir ese libro. Y si usted no lo puede conseguir, entonces háganos saber para decirle dónde lo puede conseguir. Ese libro cambió mi vida y mi corazón.
me dice a Johnny que si usted no lo puede conseguir, llame a 3ABN, pregunte por Johnny Dincy y él le va a resolver el problema. Alabado es el nombre de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén, amén. ¿Cómo se llama el libro? El deseado de todas las gentes. Usted necesita ese libro, usted necesita leer ese libro. Recuerden llamar a 3ABN Latino y pregunten por Johnny Dincy. Muy bien, seguimos con la Biblia. San Lucas capítulo número 9, versículo 31. ¿Qué dice el verso 31? ¿De qué hablaban? Dice la Biblia, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Quiénes estaban allí con Cristo en el monte de la transfiguración? Moisés. ¿Y quién más? Y Elías. ¿Cómo se llevaron a Elías al cielo? Vivo en un carro de fuego. ¿Y cómo se llevaron a Moisés? Lea en su casa Judas, versículo 9, y verá que el arcángel Miguel resucitó a Moisés y se lo llevó vivo al cielo. Si usted tiene planes de ir al cielo, acuérdese, tendrá que irse vivo, porque muerto no se va nadie. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? En el libro de San Juan capítulo 20, Cristo le dice a María, no me toque que aún no he subido a mi Padre, mas voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si tiene el plan de ir al cielo, tiene que irse vivo. Todo el que ha ido al cielo ha tenido que irse vivo. Enoc se fue vivo, Elías se fue vivo, Moisés lo resucitaron, Judas 9. Y un grupo de personas, San Mateo capítulo 26, resucitaron aquel día que Cristo murió en la cruz y se lo llevó vivos. Y los que quedan muertos aquí tendrán que esperarse que Cristo venga para que los muertos en Cristo resuciten primero. Y se los lleva vivos. San Juan capítulo 12, versículo 32. Cristo está hablando de su muerte. Ponga cuidado. Dice el verso 32, San Juan capítulo 12, versículo 32. Vamos rapidito. San Juan capítulo 12, versículo 32. Recuerde que estamos hablando de la voluntad divina. San Juan capítulo 12, versículo 32, dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pregunto, ¿sabía Dios que Cristo tendría que morir en la cruz? Sí. ¿Sabía Cristo que tendría que morir en una cruz? Sí. Era la única manera, la única forma de hacer posible que, número uno, los discípulos se despertaran, los discípulos se convirtieran, los discípulos se entendieran. Número dos, era la única forma que usted y yo pudiéramos entender, comprender y aprender que solamente hay salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. No había otra forma. Lo que sus palabras y milagros no lograron, lo lograría su cruz. La muerte de Jesús fue necesaria para la conversión auténtica de los apóstoles. Dios y Jesús estaban plenamente conscientes de esto. Lucas 9:31, Jesús le dice a Moisés, es preciso que yo vaya a Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, pero cuando haya sido levantado, entonces atraeré a los hombres a mí. Pregunto, ¿murió en la cruz o no murió? ¿Sí o no? ¿Ha atraído a la gente hacia él, sí o no? Sí, hoy hay millones y millones de cristianos alrededor de toda la tierra. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Usted no me puede decir que no acepta a Cristo Jesús. He dicho en algunos momentos, en algunos lugares, que para decirle no a Jesús tiene que ocurrir una de tres cosas. Número uno, o usted no sabe, no conoce lo que ha hecho Dios y lo que ha hecho Jesús. Número dos, o usted está loco. O número tres, o está endiablado. Porque una de las tres. O sea, ¿cómo una persona puede decirle no a Jesús? Eso no se comprende, eso no se entiende. El cielo derramó todo para nuestra salvación. Y hay momentos que me pongo a leer en la madrugada mi Biblia y a orar a Dios y a veces comienzo a llorar. Imagínese usted, Dios mirando este cuadro, Cristo debajo de un madero.
y gente golpeándolo y derramando sangre. Los ángeles en el cielo moviéndose, un solito ángel podía venir a arrasar con todo el mundo y todo el mundo tener que estar tranquilo porque no había otra manera. Y me va a decir usted también que usted no acepta a Cristo Jesús. No. Una doña una vez me preguntó, una dama, me preguntó, me dijo, era una maestra en una ciudad muy importante. Me dice, ¿usted cree que alguna vez yo podría llegar a ser una cristiana? Le digo, bueno, eso está por verse, vamos a ver. Sí, porque lamentablemente muchas personas creen que cristianismo es cualquier cosa. Usted se equivocó. Ser cristiano es el más alto honor que puede tener una criatura en esta tierra, ¿sí o no? Ser llamado hijo del Dios Altísimo, tener derecho de entrada en la patria celestial, ser ciudadano del reino de los cielos. No hay nada más importante que eso. Y la gente arriesga lo más importante por boberías que se van a quedar en la tierra. Usted se hace rico y ¿qué? Tiene tierra y ¿qué? Tiene dinero y ¿qué? Es famoso y ¿qué? Después que lo entierren, se acabó todo. En cambio, los muertos en Cristo resucitarán primero. Asegúrese lo eterno. ¿Cómo usted va a vivir de lo pasajero? Ya yo tengo 54 años y me pongo a pensar cuando llegué a la iglesia. Tenía 18 y he visto una lista de gente que se han muerto. Y algunos de esos que se han muerto, que yo conozco, están completamente perdidos para siempre. Asegúrese, querido. He visto morirse ancianos, he visto morirse jóvenes, he visto morirse niños. A cualquiera le agarra la muerte, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo usted arriesga su salvación? Por boberías de un mundo que se está acabando. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. La muerte de Cristo fue un sacrificio. Él voluntariamente aceptó morir en la cruz. Él voluntariamente entregó su vida. Él voluntariamente aceptó la voluntad divina, la voluntad de la deidad, la voluntad del gobierno divino. El gobierno divino tomó una decisión. Salvaremos a la humanidad, no importa lo que nos cueste. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahí están las evidencias. No es un asunto de sentimentalismo. Si a Dios le costó todo la salvación suya, ¿cómo me viene usted con el cuento que no acepta la salvación que Dios le ofrece? San Juan capítulo número 10. Mire lo que dice la Biblia, versículos 17 y 18. Por eso me gusta tanto la Biblia. ¿Qué dice el verso 17? Por eso, dice el Señor Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y yo le pregunto, ¿usted cree que fue fácil entregar la vida? Dejar que gente endemoniada le escupieran la cara, que lo abofetearan, que lo flagelaran. En estos días estaba leyendo un artículo. A veces me pongo de curioso a leer cosas de la Biblia que son un poquito profundas y me coge con llorar. Había un doctor muy famoso de este país explicando. Este doctor es médico y es ingeniero, un tipo muy famoso y muy cristiano. Y él estaba explicando como médico forense los detalles de la muerte de Jesús y explicando cómo los soldados romanos golpeaban con los látigos y explicando todo el proceso de ablandamiento que hicieron con Jesús y explicando cómo le despedazaban la espalda con los látigos que utilizaban y cómo rompían, y una cosa espantosa. Y empecé a llorar. Porque si nada más era morir, hoy venga aquí, pum, un balazo y se acabó, ok, pero la muerte espantosa que Cristo sufrió por amor a mí, y voy a guardar yo cosas que no le entregue a Jesús. Usted se equivocó. Si Él lo dio todo por mí, ¿cuánto debo darle a Él? ¿Y qué es todo? Todo. Piense, por favor, piense.
Jesús murió porque Él quiso. Era la única manera de producir la conversión en los seres humanos, colgando de una cruz. No había otra forma. No había otra manera de que se produjera el arrepentimiento, el cambio de la mente humana. No había otra forma de convertir al hombre. No había otra manera de salvar al ser humano. Cristo Jesús realizó un sacrificio. Una cosa es un sacrificio y otra cosa es un martirio. El mártir muere por ser fiel, pero Cristo entregó voluntariamente su vida. Fue un sacrificio. Nadie lo mató en contra de su voluntad. Él entregó su voluntad con la voluntad del Padre para dar su vida en rescate por el pecador. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Esto me maravilla. ¿Hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? 2 de Corintios capítulo número 5. Dice así, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y mira lo que dice ahora, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estaba Dios en Cristo, sí o no? Así que aunque la voluntad divina era nuestra salvación, la voluntad de Cristo era lo mismo. Y juntos cruzaron el Vía Crucis. Si dolor sentía Cristo de ser maltratado, yo pienso que peor era el dolor de Dios sin poder ayudar. ¿Sí o no? En casa tenemos 3 hijos. Yo siempre he orado a Dios que a un ladrón no se le ocurre entrar en mi casa. Y le ruego a Dios, Señor, si el ladrón necesita algo, yo se lo doy algún dinerito para comer, toma muchacho, pero no te metas aquí porque ahí si se mete a mi casa, yo no sé si yo voy a ponerle la otra mejilla. Yo espero en Dios no tener esa experiencia. Ver usted a su hijo maltratado, oye, sangrante, y usted ser todopoderoso, compadre. Y esta tierrita, cuando usted la mira en el universo, es una cosita. El Hubble, ese telescopio inmenso, le dieron la vuelta y enfocó para acá, y comparado con los otros planetas, la Tierra ni se ve. En esa cosa insignificante del universo, maltratando al creador del universo. Y Dios quedarse tranquilo, mire, compadre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, yo creo en Dios. Me ha dado suficiente evidencia de que Él me ama. Y yo le amo a Él porque Él me amó primero. Esa cuestión de sentimentalismo y de emoción, déjese de eso. Dios es un Dios de principio. Y si no, mire la cruz. Mire la cruz. Nadie debe ser amado primero que Dios en la vida suya. Dios debe ser el primero en la vida de cada criatura, ¿sí o no? ¿Quién fue primero en la vida de Dios? Usted. Si no, mire la cruz. El Señor Jesús realizó un sacrificio, murió voluntariamente. La muerte de Cristo es un sacrificio porque Él consintió, no quiso librarse de ella, no quiso evitarla. San Mateo capítulo 26, versículo 42, San Juan capítulo 10, versículo 18, Él quiso pasar por esa muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 26, mira lo que dice.
Hebreos capítulo 9, versículo 26. La Biblia es un manantial y un maravilloso manual para entender la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 26. ¿Cómo dice el versículo 26? De otra manera, ¿qué cosa? Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿qué dice Pablo? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿El sacrificio de quién? De sí mismo. Dios mío, dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? San Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50, describen una escena que a mí me cuesta leer, y porque bueno, a mí no me gusta, me hace sufrir mucho ver al Señor en ese cuadro. San Mateo capítulo 27, mire lo que dice el versículo 45. ¿Qué dice el verso 45? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta, ¿era un momento crucial, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estaba de acuerdo Dios con la salvación de los seres humanos? Sí. ¿Era el único medio? Sí. Entonces Dios consintió. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 3 al 5, nos habla del abandono de Dios. Y aparece la frase, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Somos nosotros lo que lo consideramos así. En la mentalidad judía, el crucificado era un maldito de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, y dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Así que al pasar la línea, al colocarse del otro lado, al tomar el pecado de la humanidad, entonces Cristo se constituye en una persona que está del otro lado. ¿Hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde llegó Jesús por amor a mí? ¿Y cómo me dice usted a mí que tengo que amar a nadie mejor primero que a Dios? Pregunto, ¿gritó o no gritó Jesús? ¿Por qué me ha desamparado? ¿Lo dijo o no lo dijo? Posiblemente esta muerte de Cristo en la cruz le dificultó la entrega al apóstol Pablo. Pablo se preguntaba, ¿cómo es posible que alguien que muere en una cruz sea el Mesías? ¿Cómo es posible? Cuando Pablo iba para Damasco, ¿quién lo encontró en el camino? Jesús. ¿Quién le habló a Pablo? Jesús. ¿Quién convirtió a Pablo? Jesús. Ahora, mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 8, versículo 14 en adelante. Vamos rapidito. Mateo capítulo 8, la Biblia es sabrosa, es hermosa, es maravillosa. San Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Aquí aparece un verbo interesante. San Mateo capítulo 8, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste prostrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Y qué sigue diciendo ahora el versículo 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 8, 14 al 17 es un comentario de Isaías 53, versículo 4. Jesús cargó con nuestras enfermedades, sanando a todos los enfermos que encontró. Jesús se identificaba con los que sufren. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 27 y 28, nos habla de que Cristo cargó. Y es precisamente una alusión a Isaías 53, versículos 6, 11 y 12. Cristo fue ofrecido para cargar nuestros pecados, para clavarlos en la cruz, para vencer el pecado, la maldad, vencer la muerte, vencer al diablo y sus demonios, vencer a los reyes y príncipes que no le aceptan, vencer a los que le crucificaron y vencer al hombre culpable. Cristo en la cruz venció. Cristo en la cruz, con su muerte, tuvo el derecho para darnos la vida. Con su dolor, tuvo el derecho para darnos alegría y felicidad. Con su sacrificio, el Señor Jesús ganó nuestra salvación. Por eso era la voluntad de Dios que Él pasara ese Vía Crucis. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Merece Dios nuestro amor? ¿Merece Dios que nos entreguemos a Él? A ver, ¿sí o no? ¿Hay evidencia o no hay evidencia? No es asunto de sentimentalismo. Un cristiano de verdad es una persona arrepentida. Y la palabra arrepentimiento, el sustantivo metanoia y el verbo metanoeo, significa cambio de la mente. Pero, ¿cómo puede cambiar tu mente si no sabe? Necesita aprender qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que ha hecho Cristo para que el Espíritu te cambie la mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La Biblia habla del sellamiento. Hay un libro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, que dice: el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. Si usted no aprende, si usted no sabe, ¿cómo lo sellará el Espíritu de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Vamos rapidito. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. La Biblia es maravillosa. La Biblia es tan hermosa que mientras más la estudia, más la ama. Y mientras más la aprende, más te llena de ella. Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 11. ¿Cómo dice el versículo 7? Filipenses 2, 7 al 11. ¿Qué dice el versículo 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahora? Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta: ¿ganó Cristo el derecho de conectar la tierra otra vez con el cielo? ¿Sí o no? Así que los reinos de la tierra han vuelto a ser del Señor y de su Cristo. ¿Y usted para quién será? ¿Seguro? Una pregunta: ¿se entiende lo que estamos haciendo o no se entiende? ¿Sí o no? Entonces, si ya Cristo venció, ¿por qué vivir como esclavo? Si ya Cristo ganó, ¿por qué vivir derrotado? Si ya Cristo ganó, ¿por qué arrastrarse? Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Isaías capítulo 53, versículo 5, cargó el resultado de nuestros pecados. Cristo se vació a sí mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 14, 17 y 18, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás tiene el imperio de la muerte porque la causa de la muerte es el pecado. En el caso de Jesús, esto no es válido porque Jesús no pecó. Cristo vivió en esta tierra una vida impecable y por su obediencia
nosotros podemos ser justificados. Y por su muerte podemos ser salvados. Y por su resurrección somos victoriosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le parece que deberíamos dar gloria a Dios? Voy a pedir a Amy, si es tan amable, que pase del frente con nosotros. Y junto con Amy me pregunto esta noche, ¿hay alguno de ustedes esta noche que seriamente ha tomado la decisión de entregarse al Señor? ¿Alguien ha tomado esa decisión? ¿Puede levantar la mano? Levante la mano sin ningún miedo. Alabado sea Dios. ¿Tiene miedo de entregarse al Señor? ¿Tiene miedo de entregarse al Señor? Póngase en pie conmigo si usted se entrega al Señor. Póngase en pie. Todos los que se entregan al Señor, pónganse en pie conmigo. Sí, el sábado habrá un bautismo. Tengo una manera muy extraña de llamar a la gente al bautismo. Y es que, perdónenme, esto no es una fruta que se está dañando. Esta es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. No voy a mandarle a pasar al frente en esta ocasión. Pero una cosa sí le voy a decir. Mientras Amy canta, si usted sabe que tiene que entregarse al Señor y hacer arreglo para su bautismo, donde usted esté, levante su mano derecha. Mientras ella canta, el ángel va a tomar el nombre suyo y lo va a llevar como un reporte a Jehová de los ejércitos. Y a donde usted esté, querido amigo o amiga, en cualquier lugar de la tierra, mientras Amy canta, si usted sabe que tiene que entregarse al Señor y aceptar el santo bautismo, sea esta semana, o en un mes o en un año, ese es el problema suyo con el Señor. Usted levanta su mano sabiendo y aceptando que tiene que entregarse al Señor. ¿Verdad que nos entendimos? Mientras ella canta, si usted sabe que debe entregarse al Señor, levante su mano derecha. Adelante, Amy. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me
Pregunta, ¿cómo podía morir Jesús? Una hora antes de su arresto, San Juan capítulo 16, versículo 32, mire lo que dice la Biblia. San Juan 16, 32, dice la palabra de Dios: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dios abandona a Jesús para que pueda morir. Dios lo puso en una situación similar a los que han pecado. Cristo nunca pecó. San Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Por qué me has abandonado? Dios ama a Jesús, pero si no lo abandona, no puede morir. Y si no muere, no puede salvar al mundo. Dios abandona a Jesús por amor al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Levante su mano. Si usted sabe que tiene que hacer planes para bautizarse, levante su mano. Si usted sabe en cualquier lugar del mundo que tiene que hacer los arreglos previos para que su nombre esté en el libro de la vida, levante su mano. No es cuestión conmigo, es cuestión con Dios. Responder con amor al amor manifestado en la cruz. Levante su mano conmigo. Si usted es una persona que fue cristiano y se alejó y está regresando, levante su mano conmigo si usted no ha sido cristiano y hoy entiende que debe prepararse para el santo bautismo. Oramos. Padre querido, levantamos las manos reconociendo que somos pecadores y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Levantamos las manos aceptándole como nuestro Dios y nuestro dueño. Entregamos nuestras vidas en su mano santa. Y todos aquellos, Señor, que no levantan las manos pero caminan en su senda, bendígale grandemente y abundantemente. Y a todo el que esté en el valle de la decisión, lo dejamos bajo su cuidado. Úngale con su espíritu, aclare su mente, Señor, que alcancen así salvación y vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.